Actualidad, deportes, noticias. Estás en la prueba de ADN. Bien, vamos a volver al tema de los medicamentos. Les hemos contado de este estudio con propuestas, además, que hace la Fiscalía Nacional Económica, que recomienda una serie de cosas para poder tener mayor competencia, por supuesto bajar los precios y tener acceso a los medicamentos de manera mucho más transparente. Estamos con Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos una vez más con este tema que es tan sensible para el bolsillo. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por invitarme. Y parto hablando de lo sensible que es para el bolsillo, porque también es sensible para la salud, que es más relevante y que debería ser un derecho muy garantizado, pero la Fiscalía Nacional Económica dice que este es un mercado que se regula o que opera en la práctica como opera las marcas de las zapatillas, las marcas de los autos. ¿Qué te parece a ti en términos generales que la Fiscalía Nacional Económica haga esta crítica, esta radiografía y estas propuestas también? Bueno, primero que nada hay que decir que este informe ha dejado comprobado lo que nosotros hemos dicho hace ya en repetidas ocasiones. Lo que conversamos acá mismo. Acá mismo lo conversamos, hemos sido majaderos, ¿no es cierto?, en expresar que en realidad el alto costo de los medicamentos se debe a que los laboratorios internacionales, ¿no es cierto?, han abusado por décadas de nuestro país. Y además en esto tienen, ¿no es cierto?, bastante responsabilidad los gobiernos porque así lo han permitido también. O sea, regulaciones débiles. Debilísimas, porque en el fondo si esto los gobiernos hubiesen puesto coto en su momento, no habría sucedido esta tremenda, ¿no es cierto?, diferencia de precio que existe entre el precio que compramos la farmacia y el precio que compra el Estado, por ejemplo. O sea, uno desde afuera podría decir, bueno, a ellos les convenía este precio barato y por eso, te fijas, no hacían nada al respecto. O sea, en el fondo los gobiernos han sido, para mi gusto, cómplices de esta situación, porque en el fondo, piensa tú que los que estamos pagando ese precio baratísimo somos los particulares, los pacientes. Los que compran en la farmacia están obligados, estamos en el fondo subsidiando ese precio vil, ese precio bajísimo que tienen la distribuidora, ¿no es cierto?, del Estado, que es la Cenabas. ¿Ya? Entonces, ahí habla que un promedio de 70% más caro compramos nosotros, o al revés. ¿Y no es un tema de volúmenes? No, porque es demasiada la diferencia, ¿te fijas? Uno puede hablar de volumen cuando tú te rebajas un 10, un 15, hasta un 20%, pero estamos hablando de 7 veces, pues. Incluso al parecer es un promedio, pero nosotros te podríamos mostrar cifras mucho mayores, o sea, 10 hasta 19 veces algunos medicamentos más baratos que el precio que nosotros en la farmacia lo compramos. Por lo tanto, es de toda lógica, ¿ya?, que nuestras farmacias vendan esos productos mucho más caros. O sea, para ir dándole frases gráficas, digamos, para ir entendiendo el fenómeno, el Estado permitió que se llegaran a estos precios altos porque compraba barato. Claro. Vamos a otra cifra, el margen de ganancia. Porque eso es una parte, lo que tú explicabas, es una parte del problema. Lo otro tiene que ver con los márgenes de ganancia, que también lo aborda la Fiscalía Nacional Económica. Dice un 52% los laboratorios a la farmacia, y la farmacia un 40% respecto de lo que le cobran los laboratorios. O sea, el precio es tremendamente alto con esos márgenes. Es que si tú piensas, ese 52% que hablan, que ellos dicen que es la utilidad que tienen los laboratorios, se contradice con la cifra que ellos hablan de que le compran un 70% más barato. Entonces yo esa parte no la entiendo, perdóname, pero cualquier de los audio escucha tendrá que decir, bueno, si vamos a poner un ejemplo conciso y preciso. Levotiroxina, Eutirox. La Cenabas lo compra a 1.000 pesos. Y Farmacia Independiente lo compra a 8.000 pesos. Significa que... ¿Mismo proveedor? El mismo proveedor, el mismo producto, la misma cantidad, exactamente todo igual, la misma caja.
significa entonces que su costo de producción es menos que 1.000 pesos, porque no creo que esté perdiendo plata con los 1.000 pesos. Claro. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya, supongamos que se gana un 10% con la Cenabas. O sea, el costo de ellos sería 900 pesos. Pero de 900 a 8.000 pesos, perdóname, no hay un 52%. Hay mucho más. Muchísimo más, o sea, 5.000% a lo mejor. O sea, estamos hablando de que no... Ahora, ese es un ejemplo, pueden ser cifras promedio, ¿tampoco calza? No me calza en ningún caso. Acá está la cifra promedio que dice que un medicamento le cuesta 10.000 pesos en Cenabast, ¿Ya? que las clínicas por ese mismo medicamento pagan 11.000 ¿Ya? y que las droguerías, cadenas menores, pagan 14.000. ¿Ya? Ahí hay como un, Ahí no tú sé, tienes... un porcentaje más, no sé, fijas, Pero más o menos lo mismo. mismo, sí. Es Y decir, dice que las cadenas de farmacia, las 3 grandes cadenas, deben pagar 17.000. correcto. O sea, las cadenas un 70% más que Cenabast. Correcto. Y sobre eso transfieren el resto de la ganancia al consumidor. Al consumidor, O sea, por supuesto, porque la farmacia tiene que subvencionar, ¿no es cierto? Ahora, más allá de las explicaciones, serie de costos. Héctor, del fenómeno que tiene varias complejidades, ¿estamos bien encaminados con esto? ¿A tu juicio? No, po, eso justamente Ya. quería que me lo preguntara. ¿Con las porque- propuestas? pero claro, porque ¿No? ¿Por qué? precisamente... ¿Ni bien encaminado o bien Mal encaminado, no, pero más profundo debería no, ser? mal encaminado, definitivamente. O sea, en forma, te lo digo, en forma categórica. ¿Por qué razón? Porque las propuestas apuntan, primero que nada, a temas puntuales, a poner parche curita. Por ejemplo, más bioequivalentes, dicen. Pero más bioequivalente, resulta que de 9.000 productos que hay en el mercado nacional, bioequivalentes deben haber unos 400, 500. Claro, lo que dice, claro, el 80% de los remedios o fármacos no tiene bioequivalente, Entonces, pero ahí la exigencia es que efectivamente haya bioequivalencia. Claro, o sea, que pero- haya una política más potente en Pero fomento que- y exigencia de la bioequivalencia. pero reconóceme lo que estoy diciendo. Sí, o no, sea, sí, ese es un hecho de la causa. parche. Lo que nosotros decimos, bueno, que el Estado, si este es un bien social, como se pretende, digamos, de aquí a futuro, como lo está pidiendo la gente además, bueno, eliminen el IVA de este producto, porque así bajamos inmediatamente, no en los bioequivalentes solamente, En todos. sino que en todos los medicamentos un 20%. ¿ya? Se habla Y también es de fijación de precios. como tú guste, pero la fijación de precio tendría que ser también para todos los medicamentos, ¿te fijas? Entonces, se generan las propuestas que está haciendo en este momento la Fiscalía Nacional Económica, y yo lo entiendo porque ellos son economistas, ¿ya? Ellos saben de economía, ¿ya? Yo de economía sé tanto como de agronomía, pero ahí falta un salubrista, falta una persona experta en el tema sanitario, que les diga, señores, el enfoque está mal hecho, ustedes no pueden tratar de bajar el precio, ¿no es cierto?, atrincando a la farmacia, porque el origen del alto costo no está en la farmacia, En el En laboratorio. el laboratorio. está en los laboratorios, fuente arriba, cuesta arriba. Es ahí donde tienen que decidir y colocar, ¿no es cierto?, un coto y colocarle el cascabel al gato. Pero no digamos. puede ser que, en el fondo, tratando de entender el razonamiento de la Fiscalía Nacional Económica, no puede ser que si tú intervienes, por ejemplo, los precios, regulas y le pones como una cortapisa a los laboratorios, puedes perder capacidad de innovación en los medicamentos, porque ya, ok, entendemos que hay abuso, que hay un Sí. sobreprecio, pero Sí. también hay que entender que son los laboratorios los que desarrollan nueva tecnología e innovan en materia de medicamentos, ¿o no? Sí, pero Porque te tampoco digo- uno quisiera atentar, porque uno también quiere que la medicina siga avanzando y que tengas cada día mejores medicamentos. Desde ese punto de vista, a lo mejor la Fiscalía Nacional Económica razona y dice, lo que me conviene es aumentar la bioequivalencia, pero no matarle la ganancia a los laboratorios, porque los laboratorios entonces no van a innovar en sus medicamentos. ¿Me Sí, expliqué? ¿O esto no sería así? No, porque además no lo dicen en el informe, ¿te No, por eso fijas? te digo, estoy yo tratando de Sí, razonar es que está como buscando razonaron ellos. demasiado, hilando, tratando, te entiendo, demasiado fino, Pero que si no, ¿por qué? porque la verdad que todos los gobiernos nunca se han tomado la decisión de, en último caso, digamos, sancionar a estos laboratorios, como lo hizo Colombia, por ejemplo, con altas multas, o decirle lisa y llanamente cancelamos su registro sanitario.
del producto que usted, por el cual está vendiéndonos 10 o 15 o 20 veces más caro que en otros países. Claro, acá en vez de multa dice haga un premio al que haga el primer bioequivalente. No, el primer genérico. El primer genérico, perdón. Sí, pero los genéricos no es el problema del bolsillo, sí. Pero de todas maneras, sí. Una de las medidas, pero es una medida de parche. Tú comprenderás que eso no va a bajar el precio de los medicamentos caros. Si nosotros no tenemos problema en los bioequivalentes en el precio, No. ni en los genéricos. El problema De está hecho, en... perdona, en ese tipo de medicamentos son los más baratos de Latinoamérica. Diría que Según estamos... los rankings. Sí, yo diría que estamos en el promedio ahí. Ya bueno. no me aseguro tanto. Pero además... Pero estamos bien. A nadie le cuesta un ojo a la cara, digamos, comprar un bioequivalente a un genérico. El problema son los medicamentos de los laboratorios internacionales. Ahora, esto de la innovación que tú hablas, fíjate que en los últimos, yo diría que 20 años son pocas las moléculas así revolucionarias en materia de medicina, ¿eh? O sea, se está hablando más de lo mismo, no hay nuevas moléculas que sean así tremendamente importantes en la medicina. No, si igual se trabaja, pero ya como que el asunto se ha ido manteniendo. Tenía un límite. Claro, como que llegó a su límite. Y además los laboratorios, independiente de eso, ellos tienen una patente que les permite estar hasta 20 años usufructuando, ¿no es cierto?, de un precio altísimo, con el cual sacan con crece cualquier tipo de inversión que tengan en investigación. Ya, pero entonces, Héctor, tajantemente uno podría decir que los laboratorios podrían ganar menos de lo que ganan, cobrar un porcentaje menos, te pido a ti que cuantifiques, y seguir haciendo estos estudios, innovando en materia de medicamentos y seguir siendo una industria rentable, digamos. Pero por supuesto. Pero con beneficios para el consumidor de no tener que pagar un sobreprecio gigantesco por los medicamentos. Pero por supuesto, porque te digo, esa es la política que tienen en otros países, en Europa incluso. ¿Y cuánto calculas tú que es lo menos que tendrían que cobrar? Es decir, yo no digo que nos cobren lo mínimo, pero que se acerquen al precio de Europa, ¿ya? O al precio de los países vecinos nuestros, donde la gente tiene que ir a comprar y traer de contrabando los medicamentos, ¿te fijas? Entonces, son medidas de parche. Esto de que la persona va a tener que hacer por internet la petición, ¿no es cierto?, a otro país, es un tema muy complejo. No es llegar y van a haber estafas, la gente se va a equivocar, van a haber productos falsificados seguramente que lleguen a Chile. Es decir, tenemos una serie de desventajas cuando en el fondo la solución es muy fácil. Intervenir, ¿no es cierto?, los laboratorios internacionales y que nos vendan a un precio similar al que venden en el resto del mundo. A un precio justo. Con eso, precio justo, con eso se soluciona el grave problema de la mayoría de los enfermos crónicos y de la mayoría de los enfermos que tienen un alto costo en medicina. Bien, pues Héctor Rojas, presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ver finalmente cuáles van a ser las vías, porque esto es parte fundamental de la agenda social. Hay que bajar los precios. Para terminar, la verdad que el enfoque que le da la Fiscalía Nacional Económica, por eso te digo que se equivocan ellos, en las propuestas tienen que ver con asuntos que van más ligados a la dispensación, al final de la cadena. Por ejemplo, proponen que los medicamentos de los OTC se vendan en supermercados. Y eso es un error técnico, sanitario, porque en muchos países ya han eliminado ese sistema. Y porque el riesgo... Pero hay otros que lo tienen también. Sí, pero el riesgo sanitario que tienen es enorme. Y a lo mejor a ellos no les importa tener que pagar medicina después o costo por problemas con medicamentos, por la automedicación. Les da lo mismo. Total, ellos han recibido y hayan recaudado por concepto de impuesto una cantidad enorme de dinero. Pero del punto de vista sanitario, estrictamente, digamos, es peor el remedio que la enfermedad, ¿te fijas? Ese es uno de las situaciones que están proponiendo, digamos, en este informe de la Fiscalía Nacional. Que además, te digo, bueno, los errores que tiene es porque son economistas. Sí, pero bueno, explican muchas cosas, ratificando un poco tu tesis, pero debería ser más atacado ahí el tema de los laboratorios, Héctor. En definitiva, esa es la solución. Muchas gracias.